la medida arancelaria contra países como el nuestro, que bloquean importación de acero y de aluminio, ¿cuántas toneladas de acero y aluminio nuestras quedan bloqueadas? Sí, es importantísimo, Yamil, porque vea usted que en el caso de rollo galvanizado, por ejemplo, estamos hablando de cerca de 60.000 toneladas. En el caso de tubería metálica, especialmente tubería petrolera, en la cual Colombia aspira además a ser un jugador importante en Estados Unidos, que va a ser el mayor productor de petróleo del mundo. No mucha gente lo sabe, la gente piensa en Arabia, en Venezuela. No, Estados Unidos en el año 2020 es el mayor productor de petróleo. Estamos hablando de 40.000 toneladas. Con el tracking. Exactamente, con el petróleo de metodologías no convencionales, y en aluminio estamos hablando de 7.500 toneladas. De manera que, pero lo importante al final termina siendo eso, más otra cantidad de consecuencias. Por ejemplo, está la consecuencia, digamos, sobre los productos que eventualmente quedarían en el mercado y que eventualmente pudieran entrar a Colombia. China y Turquía, digamos, donde evidentemente ellos tienen una capacidad instalada grande que no va a poder entrar fácilmente a los Estados Unidos y que va a quedar en el mercado. Este arancel del 25 para acero y del 10 para aluminio, ¿se lo aplicaron específicamente contra China y contra Turquía? No, quedó contra todo el mundo, que esa es la gran discusión de todos nosotros. En la mente de ellos probablemente está China y Turquía, pero la verdad es que terminan diciéndole todo el mundo queda. Me faltó por mencionarle Corea del Sur, que también fue excluido. Pero entonces tenemos dos problemas. Uno, el peligro de que ese acero y ese aluminio de China y Turquía se venga de contrabando a Colombia. Claro, o con medidas, digamos, bajo la modalidad de dumping y demás. Y recuerde usted que Colombia tiene una discusión muy grande con algunos importadores o exportadores chinos y turcos que han venido enviando producto a Colombia, en donde hay varias medidas antidumping. Colombia ha tomado una gran cantidad de medidas antidumping, donde hemos logrado probar que había prácticas de comercio desleal hacia nuestro país. Entonces la preocupación es muy grande. Y hay que recordar en esto, ya dos o tres cifras. La primera, esta industria genera cerca de 100.000 empleos directos, cerca de 300.000 empleos indirectos. La metalmecánica en Colombia, y la de acero, cerca de 300.000 indirectos. Y además esto, ya teníamos en este momento en camino, digamos, las empresas con inversiones de más de 600 millones de dólares durante estos años para lograr mejorar y ser más competitivos y entrar en las cadenas globales de valor. De manera que la discusión es una discusión mayor. En realidad, este es un sector que pensaba que iba a crecer y que termina teniendo este inmenso obstáculo en este instante. Luego está, y esto vale la pena mencionarlo aunque sea corto, está la inmensa discusión a nivel mundial de si este tipo de comportamientos, digamos, a nivel comercial, van a ser la nueva regla del mercado. Que es decir, que un país decida pues acabar con los tratados de libre comercio para unos productos en particular, imponer medidas generalizadas. Ya vio usted cómo la Unión Europea reaccionó duro, digamos, cuando le anunciaron esto, y dijo, bueno, yo voy a tener entonces que tomar retaliaciones. Colombia no tiene como el poder económico para hacer eso. Eso es como lo que más preocupa a los mercados hoy por hoy. Ahora, mira, doctor Bruce, hay una cosa que no entiendo. Lo que está bloqueado para Colombia son toneladas de acero y toneladas de aluminio o productos derivados del acero y del aluminio. Lo que se habla, y esto es muy interesante porque lo que dice finalmente la norma es que todo el acero que vaya bajo la modalidad de barra corrugada, alambrón, perfiles, laminados en frío, tejas o tubería petrolera y no petrolera tendrá el arancel. Entonces no son unas toneladas, sino son productos del acero. Es el listado de esos productos, correcto. Es grave. Que es grave, correcto. Y Colombia había hecho inversiones grandes en los últimos años, tiene planeadas inversiones importantes en estos próximos años. Son productos derivados tanto del acero como del aluminio. Como el aluminio, que correcto. estábamos exportando. Que estábamos exportando, que son esos 60 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer ahora con eso? Bueno, nosotros tenemos que seguir peleando eso, tenemos que seguir luchando. Al final la gente dice, sí, pero envíelo a otros mercados. Sí, eso termina siendo, por supuesto, pues lo que van a tratar de hacer. Consígalos. Pero consiga usted el mercado. Además, un mercado que va a estar inundado de productos de esos países que son los grandes productores de estas dos familias de productos. De manera que ahí hay todo un tema inmenso. Y luego el otro tema, Yamil, de que el día de mañana la discusión se da ya no sobre aluminio y acero, sino se comienza a dar sobre otros productos. Sí. ¿Qué va a pasar con los productos de alimentación, la soya, el sorgo? Se trata de abrir la puerta. Usted vio que China tomó medidas. Y dijo, yo no voy a permitir ahora la importación de soya y de sorgo de los Estados Unidos. La guerra comercial. Y esa guerra comercial termina siendo realmente como unas nuevas reglas de juego, en donde tenemos que estar preparados además a saber cómo actuamos, porque un país como Colombia en
de alguna forma en un huracán tan fuerte no termina siendo sino el corcho en el remolino. Terminamos ahí dando vueltas y quizás nos terminan succionando. En la mitad de la guerra. Exactamente. Entre pelea Estados Unidos con China y que entonces en la mitad. Un país como Colombia. Ahora, hay que redoblar la diplomacia comercial sin duda. Tenemos que seguir trabajando en eso, hay que trabajar muy fuerte y tenemos que de alguna forma también, pues, y esto pues es fácil decirlo y no tan fácil lograrlo, pero hay que decirle a los Estados Unidos, oiga, ¿somos su aliado sí o no? Y por supuesto la calidad de aliado nuestra dependerá también de la fortaleza de nuestra economía, de los empleos que podamos generar. Eso le termina generando a Colombia sin duda, digamos, unos perjuicios grandes. ¿Qué mercados eventuales tendría Colombia para colocar sus productos de aluminio y productos de acero si Estados Unidos sigue cerrado? Sí, terminamos peleando por los mismos mercados. América Latina, digamos, por supuesto, el mercado natural colombiano, donde con los productos colombianos pueden llegar, en el caso pues, de tubería petrolera, a los países petroleros. A Brasil ya la excluyeron, ¿no? Brasil lo excluyeron, exactamente. Argentina no. Argentina también. Y Chile. Exactamente, entonces, Bolivia. Estando esos países por fuera, usted ve, digamos, como hay un trato, yo diría que por lo menos curioso. Yo sí creo que Estados Unidos tiene que revisar. Yo tuve la oportunidad en la Cumbre de las Américas de hablar con el secretario del Departamento Comercial de los Estados Unidos, el secretario Ross, y yo le mostraba, le presenté una cartica donde le contaba cuáles son los efectos y por qué nosotros nos sentimos, digamos, con el derecho de poder pedirles que efectivamente excluyan a Colombia de esa norma. Y él dijo que iba a estudiar. Y dijo, lo vamos a estudiar, de aquí al 1 de mayo tendremos una respuesta. Con gran decepción recibimos, por supuesto, las noticias del lunes. Como si nosotros fuéramos una amenaza. Y pues evidentemente no lo somos. Nosotros no, pues el acero y los productos de acero. No, clarísimo, pero lo dijo bien usted, porque nosotros sí creemos que nosotros nos hemos venido comportando como aliados de Estados Unidos en el tema comercial por muchos años. ¿Y usted proyecta realizar alguna gestión como presidente de la metalmecánica del país, de la ANDE en general, ante los Estados Unidos? Pues ya lo hicimos en el sentido que ya tuve la oportunidad de conversar con él, ir allá. De alguna forma la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que es nuestro socio, digamos, en el grupo que tenemos conjunto de sector privado, también está trabajando allá. Y luego está la decisión de Colombia de decir, bueno, el TLC con los Estados Unidos sí debería seguir adelante o no debería seguir adelante, porque Colombia hizo una gran cantidad de concesiones para poder llegar a esa TLC y una de ellas no es, por supuesto, la de ser maltratado, digamos, en este sector. Pero el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue aprobado por el Congreso. Sí, claro, está vigente desde el año 2012. Por el Congreso americano. Por los dos congresos. Entonces se obliga. Es obligante, claro. ¿Y dónde se puede acusar a Estados Unidos de violar el acuerdo? Pues hay dos formas. Fíjese que hay un mecanismo que es como un mecanismo de solución de controversias, que hay una entidad que se llama la entidad administradora del TLC. Ante ellos se puede hacer, y la otra alternativa es simplemente denunciarlo, que es de alguna forma uno decir unilateralmente, no me están cumpliendo con el TLC. Ahora, por supuesto se ven afectados otros sectores y habrá sectores que digan el TLC nos ha favorecido, especialmente el sector, digamos, floricultor le ha ido muy bien, pero no hay la menor duda de que el tratamiento debe ser para todos por igual. Pero observe, doctor Bruce, que tanto China como la Unión Europea adoptaron medidas de represalia comercial. De retaliación, sí. ¿Nosotros qué podríamos hacer? No, nosotros en realidad no tenemos esa fuerza. No. Es evidente que no tenemos, nosotros una economía mediana. Nosotros dependemos realmente de que se cumplan que se cumpla el acordado, se cumpla lo escrito, se cumpla el pacto, se cumpla lo que está en este momento en el tratado. Nosotros dependemos de que al final funcione de alguna forma, entre comillas, la ley. Porque no tenemos ninguna medida coercitiva ni de presión. No, realmente Colombia no lo tiene. Pero a Estados Unidos le conviene que a Colombia le vaya bien. Somos además una economía de un tamaño mediano, pero una de las principales economías de América Latina, y Estados Unidos pues tiene que mirar a América Latina como... Sobre todo ese caminar juntos. Exactamente. Pero caminar juntos, pero dependiendo, ¿no? Uno de la mano. Pero sí, pero al final somos de alguna forma el mismo hemisferio y todos estamos trabajando por generar trabajo, por generar empleo, por generar desarrollo. Eso lo hemos venido haciendo. De manera que nosotros sí esperamos que Estados Unidos reconsidere su posición. Bueno, ahora miren, 5.1 de decrecimiento tuvo la cadena metalmecánica el año pasado. Así es. Con arancel cero Estados Unidos. Así es. Es decir, nuestro futuro es negro. Si hubo un crecimiento negativo, exacto, el año pasado con arancel cero, lo que nos espera es malo. Pues a menos que se produzca justamente, digamos, la reversión y la revisión de esa norma, pues la verdad es que sí nos vemos muy afectados y por eso lo hemos venido diciendo. Pero perdón,
el sobrecargo, la sobretasa o el recargo arancelario norteamericano se está aplicando ya. Bueno, comenzaría a aplicarse justamente a partir de este mes de mayo. Ese es justamente como el problema que nosotros tenemos, el grande que Ellos han tenemos. dicho que lo reponen, ¿no? Que se generaba un mecanismo de seguro en donde eventualmente, y faltó mencionarlo y hay que mencionarlo, usted tiene razón. Pero sobre todo lo que me parece grave, supongo que a todos nosotros que lo estamos oyendo, doctor Bruce, es que no cumplan el TLC, entonces ¿para qué lo firmaron? A mí me parece que eso es una señal muy mala. Y yo creo que la verdad es que el TLC lo tenemos que cumplir. Con Colombia son ellos muy estrictos en el cumplimiento del TLC en muchos campos. Por ejemplo, en los temas de regulación, en los temas de normas, en el tema laboral. Ellos son muy estrictos en ello. Sí valdría la pena, por supuesto, que esto fuera recíproco. El TLC hay que cumplirlo. Y otra actitud del gobierno norteamericano que nos ayuda es ciertas reservas que han expuesto al ingreso a la OCDE. Claro, la verdad es que estos meses han sido meses de alguna forma de conversaciones y de tensión. Nosotros dependemos en cierta medida en este momento de que tengamos el apoyo de Estados Unidos para poder entrar a la OECD, y efectivamente ha habido conversaciones permanentes, fuimos a los Estados Unidos, la ministra María Lorena estuvo allá, estuvimos nosotros, hubo discusiones específicas alrededor de algunas observaciones que ellos tenían sobre unos sectores, hubo en particular, digamos, una reacción del gobierno colombiano alrededor de una aclaración que se estaba pidiendo sobre un decreto en particular para la entrada de nuevos medicamentos, y de alguna forma sí estamos esperando que Estados Unidos se pronuncie a favor de la entrada de Colombia. Sobre todo que pues, el secretario de Comercio norteamericano le ofreció a la ministra María Lorena intervenir ante las autoridades respectivas de Estados Unidos para que no se aplicara el arancel. Así es, él lo hizo. Y también el apoyo de la OCDE. Y que ese apoyo lo da una agencia especial, que el USTR, dirigida por el señor Lighthizer, que de alguna forma es quien tiene que dar el visto bueno en la entrada. Esperábamos que, fíjese usted, que el 25 de abril se diera el apoyo, que fue la semana entrante, el miércoles, y fue cuando quedó también pendiente, hubo unas preguntas adicionales. El 25 de mayo es la fecha límite, ¿no? Sí. El 25 de mayo es la gran asamblea de países en donde se decide quién entra y quién no entra. A la OSD. A la OSD, y esperamos que Colombia pueda entrar. Pues eso será absoluto. Así es. Ahora Estados Unidos presiona para la importación de tractomulas. Claro, pero ese tema en particular es un tema muy complejo porque usted sabe la situación que hemos venido teniendo en Colombia. Colombia, por supuesto, quiere establecer un programa de más los fármacos. El tema de farma, por supuesto, es uno de los temas grandes. No quieren... Pero de esto le estaba hablando usted cuando le estoy hablando del decreto, que aclaró el decreto anterior, en donde se reglamentaba cómo era la entrada de nuevos medicamentos a Colombia, cómo era el permiso científico de alguna forma que da la INVIMA y demás, y la autoridad, digamos, del Ministerio de Salud, y cómo es eventualmente la formación de precios del mercado. Y en materia de fármacos no quieren genéricos, sino quieren productos de marcas que valen 4 veces más. Ahí hay una discusión grande porque está por un lado eso que menciona usted, pero por otro lado también, y ellos argumentan, que está el tema de investigación científica, que es cuánto me he de alguna forma yo esforzado en poder sacar este medicamento, y cuándo lo pongo, digamos, como a disposición de todo el público y cuándo se puede volver genéricos. Y en eso, por supuesto, ha habido una discusión que yo creo que está zanjada en este momento, pero ha habido discusiones grandes. Colombia tiene un momento importante en este instante frente a los Estados Unidos y frente al comercio internacional. Ahora, mire, doctor Rus, la ANDI. Sí. Me han hecho los industriales. Un crecimiento del 0.3 que registró el DANE es algo, pero muy malo. ¿Eh? No, es muy malo. O sea, 0.13 bajo cualquier óptica tiene que ser considerado un crecimiento malo. Sí. Colombia tiene que crecer a niveles del 4, del 5, del 6%. Como estábamos hace 2 años. Por un lado. Pero la industria tiene que crecer más, porque la industria, recuerde usted que recibió de alguna forma con la famosa, y lo hemos conversado usted varias veces, usted y yo varias veces aquí, que el tema de la enfermedad holandesa recibió un golpe adicional. Colombia tiene que crecer a niveles muy superiores. Ojalá creciéramos 7, 8%. Pues estamos en niveles del 0% prácticamente, lo dice el último índice de producción industrial recién lanzado por el DANE el lunes pasado, de manera que hay un reto gigantesco. Le hemos hecho algunas propuestas al gobierno nacional, alguna de ellas infortunadamente no fue aceptada por el gobierno, estuvimos más de 6 meses proponiéndola y el gobierno no la aceptó, que era la de crear unos incentivos específicos para poder apoyar las exportaciones colombianas.
después de 6 meses de ir, venir y demás y de conversaciones con el Ministerio de Hacienda nos terminan diciendo que no se puede, lo que nosotros lamentamos muchísimo porque sí nos parece que la industria debería estar en las prioridades de la política económica. Pero ya parece, doctor Mamaster, que bajo este gobierno no va a ser posible, porque quedan 3 meses. Sí, uno termina resignándose al final, ¿no? ¿Con qué candidato presidencial está conversando usted como presidente de la ANDI para que conozcan las necesidades que debe atender el próximo presidente? Pues hemos intentado conversar con todos, Yamit. De hecho, hemos tenido varios debates en donde los hemos invitado a todos. Pero es que le quería contar, por ejemplo, y en esto infortunadamente, por ejemplo, el candidato Petro no nos ha aceptado las invitaciones, lo que lamentamos muchísimo, porque de alguna forma esos diálogos tienen que ser diálogos que se tienen que dar en la sociedad. ¿Con él no han podido hablar? Pues no ha sido posible, no ha ido a nuestras invitaciones, en fin, esto ha sido muy complejo. Los otros 4 candidatos, pues Vargas, por supuesto Duque, De la Calle y Fajardo son personas que se han mostrado abiertas, con ellos hemos conversado, en varias ocasiones. ¿Conocen la posición de la ANDI? Sí la conocen y de alguna forma con ellos hemos venido trabajando sobre la conciencia de lo importante que es para el país la industria, de lo importante que es para el país que haya empresa, de lo importante que es para el país que haya trabajo formal. Y ellos de alguna forma lo conocen. Y yo creo que esto debería ser importante para todo el mundo sin ningún tipo, digamos, de diferencias entre ideologías y demás, porque sin empresa no existe el país, sin el trabajo de la gente no existe el país, sin que haya trabajo formal, que efectivamente haya prestaciones sociales, no existen los países, porque usted sabe, al final quien produce es los trabajadores de sus empresas. Y entonces yo lamento muchísimo que no hayamos podido tener ese diálogo, porque pues es muy importante. ¿Y el doctor Petro qué explicación para no aceptar dialogar con la ANDI? Ha sido difícil, pues ha estado ocupado, ha estado en otros eventos, vaya a saber realmente, ¿no? Porque tampoco ha habido una conversación donde uno le diga no puedo ir por esta razón. Entonces eso ha sido complejo. ¿Es el único? El único. ¿Y a usted qué le parece eso? A mí me parece muy malo porque definitivamente en el país hay que hablar. Todo el mundo y uno puede tener inclusive diferencias ideológicas, pero pues al final del día él está aspirando a ser presidente de todos los colombianos. Y al final del día nosotros somos quienes estamos más a favor, digamos, de la creación de empleo y empleo formal de los trabajadores y de las familias colombianas, que debería ser el interés de todos. ¿Y a usted qué le parece la opción, que están muy cerca, de que él sea presidente el próximo? No, eso sí será una decisión, digamos, por supuesto, de los colombianos y de la democracia. Y por supuesto todos tenemos que aceptar la decisión que se tome en Colombia. Pero pues evidentemente sí creemos que es un trabajo que tenemos que hacer conjuntos, el de pensar conjuntamente en la creación de empresas y en la generación de nuevos empleos. ¿El proceso electoral ha provocado algún efecto en la industria colombiana? Ha provocado, sí, es interesante, ha provocado un efecto como de suspensión de los planes de inversión. Realmente estos últimos 3 meses ha habido, digamos, congelamiento, un freno evidente, digamos, en la inversión. Nosotros esperaríamos que este año fuera un año muy activo en inversión para muchas cosas y fíjese que entre eso, la discusión del acero, las cosas que han venido pasando en los mercados internacionales, en el comercio internacional y demás, tenemos como que a todo el mundo esperando, todo el mundo pendiente, todo el mundo alerta, con incertidumbre. Esperemos que las cosas salgan bien y que Colombia pueda recuperar la senda. ¿Qué debería hacer, doctor Bruce, como presidente de la ANDI, le pregunto, el gobierno actual para favorecer alguna aspiración de los industriales de Colombia? Fíjese usted que la pregunta es buena, Yamit, porque no hay que favorecer a los industriales, hay que favorecer realmente a los colombianos. Tenemos que tener el beneficio general. Yo le diría 2 cosas alrededor de eso. En realidad tenemos que tener un presidente que quiera trabajar en lo institucional, que quiera trabajar por la democracia, que quiera trabajar por las posibilidades que existan realmente de generar nuevos empleos y de generar nuevas empresas. Eso es lo que nosotros realmente queremos. Eso es lo que yo diría que los colombianos debemos aspirar a ello. Pero eso lo han encontrado. Claro, lo hemos encontrado y esperamos. A cada colombiano le va a tocar hacer su análisis. Yo pretendería no participar, digamos, específicamente, digamos, de esa discusión electoral. ¿En dónde han tenido puertas cerradas? Bueno, tuvimos la puerta cerrada en el diálogo que usted conoce en este momento con el candidato Petro. Pero digo con el gobierno Santos. ¿Con el gobierno Santos? Con el ministro Cárdenas. Sí, sobre todo, y a mí nosotros lo que hemos querido hacer es verdaderamente generar la conciencia a nivel de las personas que hacen la política pública de que le vaya bien a la empresa y que le vaya bien a los trabajadores, pues tiene que ser al final un bien público, verdaderamente una meta generalizada, una meta de todos los colombianos. Uno no está favoreciendo al uno al otro cuando uno genera empleo, uno está favoreciendo a todos. Ese concepto es un concepto que en Colombia, pues sí, todo el mundo, si usted le pregunta a cualquier persona, a cualquier economista, se lo acepta, pero no lo convierte verdaderamente en su gran objetivo de política pública.
Algunos otros países, usted sabe, países que se han desarrollado mucho, Corea, lo tienen muy claro. Ahora sucede en Argentina, sucede inclusive en Chile ahorita, en Perú, en los Estados Unidos sin duda. Ese es un objetivo primordial de cualquier economista y de cualquier presidente. La pregunta para nuestros televidentes, señor presidente Hollande, comenzando por usted. ¿A usted le parece injusto el tratamiento que nos está dando Estados Unidos en materia de comercio? Yo diría en este momento que sí es injusto, Yamil, y tienen la oportunidad de corregirlo y que ojalá lo corrijan pronto. Es la pregunta para ustedes, señores y señoras televidentes. ¿Les parece injusto el tratamiento que Estados Unidos le da a Colombia en materia de comercio exterior? ¿Sí o no? Respuesta al sondeo mañana en este programa. Los invitamos ahora a ver el capítulo de hoy, Caso Cerrado.